Para mediados del primer siglo, el Imperio Romano es inmenso, es un gran estado, es un imperio que basa su fuerza en lo militar. Y en Britania, el imperio se ha consolidado en la mayor parte de lo que sería la actual Inglaterra, aunque la conquista no ha terminado. Aún quedan muchos años para que los romanos continúen la conquista hacia el norte y acaben ocupando una buena parte de toda Britania, es decir, Gran Bretaña. Además, los romanos tendrán poder sobre esta isla hasta entrado el siglo V, momento en donde el imperio sufre una gran decadencia en su lado occidental y acabará desmoronándose por completo, pero aún falta mucho para eso. Britania es un lugar muy lejos de Roma, está demasiado lejos del centro del imperio, de lo que es considerado la verdadera civilización, y la verdad es que en esta época lo era. Aún es un lugar demasiado salvaje, demasiado bárbaro, pero poco a poco irá siendo romanizado por los romanos. Irán implantando su cultura y a los pueblos que Roma conquista les pone sus impuestos, pero a cambio les aporta educación, tecnología, seguridad y quizás cierto bienestar. El problema es que muchas libertades que antes tenían los bárbaros pues las pierden debido al gobierno romano, a la autoridad de Roma. Los romanos saben que entre los bárbaros hay guerras tribales y muchas veces deciden aliarse o endulzar los oídos de alguna tribu con el fin de ponerla de su lado, y cuando los romanos conquisten y ganen la guerra de conquista, al final le den más privilegios a esta tribu con la que se aliaron por sobre todas las demás. Esto es algo muy común en la política romana, la política de conquista. Son muy buenos para convencer a aquellos pueblos que quieren conquistar de formar parte del mundo romano. Saben cómo convencer a estos pueblos tribales que no viven en una gran civilización como lo es el Imperio Romano para que formen parte de su civilización y con ello tengan todo lo bueno que puedan obtener del imperio. Esto es algo que los romanos han hecho a lo largo de todas sus conquistas, a lo largo de muchos años y en los 3 continentes, en Europa, en África y en Asia. Y en Britania no es la excepción. Muchos pueblos aceptan vivir bajo el mundo romano, muchos otros se rebelan, y esto es justamente lo que sucede en Britania. Se sabe que a los pueblos que colaboraban con Roma se los trataba mucho mejor que a aquellos que no colaboraban. Obviamente, se los perseguía, y en algunas ocasiones se tomaban medidas demasiado crueles y violentas. Cuando un jefe caudillo de algún pueblo tribal acepta formar parte del mundo romano, lo hace para no perder su trono. A cambio, este jefe tiene que pagarle tributo a Roma, y así se mantiene la gran cadena de mando en donde los militares romanos están muy por encima en importancia y en toma de decisiones en comparación a los jefes tribales. En toda Britania hay decenas de pueblos tribales, pero en lo que sería la actual Inglaterra, el sur, que es en donde los romanos tienen ocupada la zona, existen casi 20, y unas 11 de ellas son aliadas de Roma. Entre ellas hay un pueblo conocido como los Icenos. Para muchos pueblos britanos que han optado por unirse con Roma, esto significa una gran oportunidad para ellos, es algo nuevo. Pero para los romanos, los pueblos britanos o Britania es algo muy lejos, es la última de las provincias conquistadas y es algo de poca importancia para ellos. Una de las primeras tensiones que surge entre los romanos y los britanos se debe a que uno de los requisitos de los romanos para mantener la paz y el orden en su territorio conquistado en Britania es que los pueblos britanos deben dejar las armas. Se las tienen que dar a los romanos, y esto es conflicto y tensión asegurada. Es muy difícil obligar a los líderes de los britanos a dejar la espada a cambio de paz. Muchos deciden tragarse su orgullo y hacerlo, todo por un bien mayor, el bien de la civilización, y con ello la paz con Roma. Saben que meterse en una guerra contra los romanos no es sabio, tienen todas las de perder. Poco a poco, y con el pasar de los años, la cultura romana y la britana se van mezclando. Dan paso a una nueva cultura, la cultura britano-romana. Aún es más britana que romana, pero con el tiempo se van fusionando cada vez más. Muchos pueblos britanos empiezan a hablar latín y las relaciones con Roma crecen cada vez más, cada día.
Mientras tanto, en Roma, el emperador Claudio muere en el año 54 y es sucedido por su sobrino adoptivo, Nerón, el hijo de Julia Agripina, la hermana del famoso emperador loco, Calígula. Con el cambio de poder en el trono imperial, también se producen muchos cambios en los puestos estatales del imperio, y el cargo de procurador es uno de estos puestos. Un procurador es alguien que se encarga de administrar las finanzas del Estado en alguna región, en alguna provincia. Y Britania tiene un nuevo procurador, se llama Cato Deciano, quien por orden de Nerón se marcha hacia Britania con una única misión: recaudar los impuestos y las riquezas, organizarlas y llevarlas hacia Roma. El rey Prasutago, que es el rey de los Cicenos, ha muerto y ha declarado dejarle parte de su reino y sus pertenencias a sus hijas y a los romanos. Tenía planeado dividir todo lo que tenía para evitar que hayan futuros conflictos. Al parecer, Prasutago tenía una deuda con Roma que nunca pagó, y cuando su esposa Boudica le dice a Cato Deciano que debe honrar la última decisión que ha tomado el rey ya muerto de los Cicenos, el de dividir el reino y las riquezas entre la familia de Prasutago y los romanos, Boudica es totalmente rechazada. Cato Deciano es uno de los hombres del infame emperador Nerón. Es alguien que siempre ha estado en Roma, desprecia a los britanos. Para él, Britania solo supone una fuente de riqueza más. Por ello, da la orden de saquear algunas aldeas y tomar esclavos como forma de pago de la deuda de Prasutago. Boudica interfiere fuertemente y discute con Cato Deciano, pero en respuesta, este ordena capturarla, ordena que sea azotada duramente y lo peor de todo es que sus hijas acaban siendo violadas. Este acto muestra otra realidad entre Roma y los pueblos conquistados, una realidad muy diferente a los grandes beneficios de pertenecer a la civilización romana, al progreso romano. Boudica y su familia han sufrido un ultraje brutal y ha quedado humillada ante todo su pueblo, por ello jura venganza contra el imperio romano y está apoyada por todo el pueblo hiceno. La rebelión britana ha comenzado. Boudica y los cicenos tienen poco que hacer a la hora de enfrentarse a los militares romanos, a los legionarios, y ellos lo saben, pero quizás si empiezan a tejer alianzas y a unirse a otros pueblos tribales, su número podría crecer y la balanza podría cambiar a su favor. La reina Boudica va en busca del pueblo de los Trinovantes, el pueblo celta más grande de Britania, y antes de la llegada de los romanos eran los más poderosos, eran los que mandaban. Pero todo cambió cuando el imperio llegó a la isla de Britania. Cuando los romanos sometieron a los Trinovantes, levantaron su nueva capital en el corazón de sus tierras. Esta capital se llama Camulodunum y está ubicada en la actual ciudad inglesa de Colchester. Más y más bárbaros se van sumando a la rebelión. Todos los que están en contra de Roma se suman hasta que forman un ejército enorme. Un gran ejército bárbaro ataca la capital romana por la noche, asesinan a todo aquel que se encuentre e incluso incendian todo. Camulodunum se encuentra en un lugar muy rico y rodeado de tierras cultivables. Estas tierras han sido repartidas entre muchos de los romanos que eran veteranos de la conquista de Britania, pero ahora todos ellos corren peligro y muchos acaban siendo asesinados. La rebelión es muy brutal y sangrienta. La capital romana en Britania ha sido reducida a cenizas. Camulodunum es el símbolo del poder del imperio en Britania. Y esto hace que muchas tribus más escojan aliarse a Boudica antes que a los romanos, haciendo que la rebelión sea aún mayor que antes. Los romanos responden inmediatamente movilizando a la 9ª legión. Son unos 5.000 legionarios, todos ellos veteranos y muy duros, que se dirigen rápidamente hacia el sur, desde el norte de Britania, para luchar contra los britanos rebeldes.
El gobernador romano en Britania es Cayo Suetonio Paulino, quien está totalmente descontento y furioso con Cato Deciano por haberlo dejado al mando de Britania mientras él iba a una campaña militar en el norte de la actual Gales. Cato Deciano le informa a Paulino que no tiene por qué preocuparse y que tiene la situación totalmente controlada. Sin embargo, cuando la 9ª legión marcha hacia el sur, antes de llegar a Camulodunum, la legión acaba siendo emboscada en un bosque por el ejército de los rebeldes bárbaros. Los romanos no pueden permitirse sufrir una derrota tan humillante ante un ejército tan inferior como lo puede ser un ejército bárbaro en comparación a una legión romana. Y para empeorar aún más las cosas, al ser emboscados en los bosques y sufrir esta derrota, recuerda mucho a aquel terrible desastre del año 9 en los bosques de Teutoburgo. El gobernador Paulino se ve forzado a ir hacia el sur para organizar la defensa en contra de la reina Boudica, y para ello se dirige a la segunda ciudad más grande que los romanos tienen en Britania, Londinium, que es la actual Londres, y la cual se convertirá en capital tras la caída de Camulodunum. Ahora Paulino tiene que encargarse de la situación y tiene que hacerlo muy bien, no puede permitirse fallar o caerá en desgracia. De hecho, Cato Deciano ya cayó en desgracia. Es la burla del imperio y sabe que será castigado por el emperador Nerón si es que alguna vez regresa a Roma. Por ello, en cuanto se entera que el ejército de Boudica se dirige hacia Londinium, se mete en un barco para luego desaparecer de Britania para siempre, aunque también desaparece de la historia. Nunca más se vuelve a hablar de él, nunca más se lo ve con vida. La reina Boudica ha desatado la furia bárbara britana contra el imperio. Dirige a un gran ejército bárbaro y cada día se le unen más y más. Esta fuerza cae sobre Londinium y lo hace para destruirla totalmente. Quieren reducir las cenizas al igual que Camulodunum. Y todos los que no están con ella, con Boudica, la propia reina considera que son traidores y que deben morir. Por ello es que en esta ciudad no solo mueren muchos romanos, también mueren miles de britanos. Esta segunda victoria de los bárbaros de Boudica hace que más y más bárbaros se unan a su ejército. Ahora es un ejército gigantesco y cuando llegan a otra ciudad romana, Verulamium, que es la actual Saint Albans, esta ciudad corre el mismo destino que las anteriores. Ya son 3 las ciudades romanas en Britania que han sido reducidas a cenizas, y entre ellas la capital. Los bárbaros están absolutamente confiados de poder ganar y terminar con la influencia romana en su isla, pero no tienen ni idea de que tan solo han pellizcado el tobillo de la bestia. El verdadero poder militar que tiene Roma no se compara a esta fuerza bárbara ni a ninguna en el mundo. Paulino hasta ahora tampoco tiene una derrota militar. El problema es que el número del ejército de Boudica ha crecido hasta los 50.000 bárbaros y será muy difícil enfrentarse a ellos, pero no imposible de ganar. Paulino cuenta con unos 10.000 legionarios y Boudica tiene su oportunidad perfecta para expulsar definitivamente a los romanos de Britania, pero para ello tiene que derrotarlos y asesinar a Paulino. El choque decisivo entre ambas fuerzas y ambas culturas se la conoce como la batalla de Watling Street. Se produce en el año 61 y esta vez los romanos están bien preparados para luchar contra el ejército bárbaro, y no importa que este sea mayor, los romanos son soldados profesionales, son un verdadero ejército. Estos bárbaros nunca se han enfrentado a un ejército tan disciplinado y tan profesional y tan potente como lo es esta legión romana. El gigantesco tamaño del ejército de Boudica no hace ninguna diferencia. La firme posición romana permanece completamente inamovible. Es muy difícil deshacer su posición de combate. Decenas, cientos y después miles de bárbaros caen ante las espadas romanas. Los bárbaros son fieros guerreros, son duros, pero son salvajes.
mientras que los soldados, los legionarios romanos, son disciplinados y son expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Pero acá la verdadera diferencia la hace la táctica de la legión, cómo combaten en un equipo, como si fueran uno solo. Los bárbaros no pueden hacer eso, y cada tropa romana tiene su objetivo, tiene su función. Los legionarios, los auxiliares, los de la caballería, cada cual cumple su función al pie de la letra y la batalla marcha muy bien para ellos. El Imperio Romano cuenta con muchas legiones que están repartidas a lo largo y ancho de todo su imperio, pero en Britania solamente hay una, y solamente bastó esta legión para aplastar a esta rebelión britana. La eficacia de esta legión es brutal, es muy alta, aplasta a miles de bárbaros que se han levantado en contra de Roma, mientras que la legión ha perdido a unos 400 soldados, muy pocos en comparación a los casi 80.000 britanos muertos. Estos son los números de los cuales se estima actualmente. Posiblemente sean exagerados o posiblemente no, pero sí es cierto que los bárbaros sufrieron una derrota muy aplastante. Muchos dicen que Boudica, al ver cómo su rebelión iba siendo apagada, tomó veneno y se suicidó, aunque hay algunos otros que dicen que murió luchando en el campo de batalla. Después de esta gran rebelión, Boudica acaba convirtiéndose en una mujer legendaria para los britanos. Su nombre resonará a lo largo de los siglos, mientras que durante más de 3 siglos, la mayor parte de Britania formará parte del Imperio Romano. Lo hará como una provincia más, y con el pasar del tiempo, la cultura romana, la alfabetización, el comercio y todo aquello en lo que los romanos creen y practican, irá invadiendo la isla poco a poco. Aunque al estar tan lejos de Roma, su romanización es un poco más lenta que las provincias que están más cerca. Y a pesar de que muchas tribus acaban siendo romanizadas, habrán muchas tribus que nunca lo serán. Y al final, esta isla nunca será romanizada del todo, solo un poco y por partes, especialmente en el sur, en lo que sería Inglaterra. Al final, los romanos levantarán varios muros en contra de las invasiones de los bárbaros del norte, los que vienen de la actual Escocia. Uno de estos muros es el muro de Adriano, y todo esto con el objetivo de controlar estas invasiones del norte, aunque resultaría muy difícil de defender, y por ello los romanos acabarán abandonando este muro.